Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Salas Rangel. Soy de cuarto semestre de modalidad semipresencial de la licenciatura en Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El día de hoy, para la materia de Literatura Europea 2, vamos a hablar de lo que vienen siendo la saga de Eirik el Rojo. Entonces, básicamente, aquí tengo un poquito de mis notas. Esta saga, habla sobre una colonización vikinga, sobre la colonización vikinga en América. Este, Vamos a hablar un poquito, primero que nada, de quién escribió esta saga. Realmente no tenemos el nombre de un autor en sí. Las sagas, al igual que los juglares, los cantares de gesta, son anónimos, son resultado de una tradición oral, son historias que se van contando de boca en boca. Entonces, esto es lo que viene siendo esta saga. Es una son historias que nos hablan sobre ciertos sucesos sobre de la vida de estas personas de las que vamos a estar hablando. El contexto histórico de esta saga, como ya lo mencioné, habla de la llegada de los nórdicos a América, como Eirik el Rojo, que es uno de los principales personajes, descubre y funda Groenlandia, porque la descubrió, llegó un día después de haber sido exiliado dos veces, llega a esta tierra que es verde, que es habitable, que en sí es muy preciosa. Entonces dice, este es un lugar en el que podríamos vivir, en el que nos podríamos asentar, y pues la llama Groenlandia y le da este nombre para que sea un nombre atractivo para las demás personas y puedan ir a visitarla, puedan ir a establecerse en este lugar. Groenlandia, tal cual, significa tierra verde, es su traducción literal. Entonces, este es un poquito del contexto histórico. También dentro de esta saga vemos un poquito de lo que viene siendo la cristianización de los vikingos, que en este caso pues tenían una religión o una tradición pagana. Como sabemos, los vikingos tenían una religión politeísta. Ellos, entre sus dioses se encuentra Thor, se encuentra Odín, etcétera, etcétera. Tenían este tipo de tradición y habla de cómo durante esta etapa en el tiempo se van cristianizando, se va haciendo así como ellos colonizaban pueblos, el cristianismo, digamos que va colonizando a sus familias, pues. Entonces, al leer este libro, al inicio para mí fue como un poquito difícil, no tanto la historia, sino el cómo iban introduciendo a los personajes, porque es algo así como existía esta persona que era hijo de esta persona, que a su vez era hijo de esta otra persona, ¿no? Entonces te muestra como que esta genealogía de, a ver, está, no sé, vamos a ponerle Pepito. Pepito es hijo de Jesús. Jesús es hijo de Pedro. Entonces, más o menos así se van presentando. Y pues sí es un poquito difícil al inicio como que seguir el hilo de la genealogía, pero pues ya con más detenimiento, con un poquito de me regreso aquí, me regreso allá, pues ya lo vamos entendiendo un poquito mejor. Entonces, el principal personaje del que estamos hablando, que básicamente pues la saga lleva su nombre, es Eirik el Rojo. Eirik el Rojo, ¿qué hizo? Pues descubrió Groenlandia y la colonizó. ¿Por qué pasó esto? Aquí dentro de la historia nos habla de que Eirik el Rojo, o sea, fue exiliado dos veces, como se los mencionaba. La primera porque sus esclavos provocaron una avalancha. Esta avalancha mató a una persona. Un pariente de esta persona fue y se vengó y mató a los esclavos. Entonces Eirik el Rojo fue a vengar a sus esclavos y mató a más personas. Es juzgado y lo exilian. Entonces él agarra sus cosas, se sube a su barco y se va. Llega a otra población donde se asienta, donde empieza a vivir, que, o sea, tiene sus vecinos, es un poblado que existente en este momento. Y aquí vuelve a ocurrir que hay otra afrenta.
En este caso, ¿qué fue lo que pasó? E- Eric le prestó unas tablas a su vecino le dijo, luego te las regreso, no se las regresó, Eric le decía, oye, regrésamelas, no se las regresaba. Entonces, ¿qué hace Eric? Eric dice, ah, pues no me las regresas, yo voy por ellas. Va, las toma, el vecino pues se molesta, se empiezan a pelear, se mueren varias personas, entre ellos familiares, y pues se vuelve a juzgar a Eric, ¿no? Se vuelve a decir de que eres un proscrito, no puedes estar aquí, lo exilian y Eric se va. En esta parte de su exiliación, en su segunda exiliación, es donde él empieza a navegar y llega a esta tierra verde, bonita, habitable, y dice, wow, aquí podemos vivir. Entonces, voy a regresar a, a este lugar, voy a regresar a mi tierra natal, les voy a hablar de esta tierra, les voy a decir, encontré una tierra excelente donde podemos asentarnos y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, para que tuviera un nombre atractivo, que la gente dijera, wow, si quiero vivir ahí, ¿qué hace Eric? Le pone el nombre de Groenlandia. Groenlandia, como les mencioné, la traducción literal es tierra verde. Entonces, aquí vemos cómo se funda Groenlandia, se empieza a colonizar esta tierra, que pues ya estamos hablando del continente americano, y ya estando aquí, pues Eric se casa, tiene hijos, y sus hijos a su vez, uno de ellos descubre otra tierra que también es habitable, que también tiene ciertos recursos naturales que pues no, a veces faltan en Groenlandia o a veces es como un recurso muy importante para los vikingos. Estamos hablando de que en este caso, pues, es sabido que los vikingos, pues, les gustaba mucho el tomar. Entonces, una de las tierras que descubren es Finlandia. Finlandia básicamente es una tierra de viñas, una tierra de vinos, donde este recurso aparecía solito, ¿no? O sea, ellos llegaron y había trigo, había cebada que había crecido solita, que no hizo falta que alguien la pusiera ahí, o sea, no, ahí estaba solita, era como de wow, o sea, esto es un regalo de los dioses. Entonces, para ellos fue como de esta tierra también hay que habitarla, también hay que explorarla, también hay que ver hacia dónde nos lleva el tener esta otra tierra. La mayoría de las tierras que encuentran dentro dentro de esta saga son todas en América, todas al norte de América y en su mayoría pues vendrían siendo Canadá. Sabemos que Groenlandia no es parte de Canadá, pero sí se encuentran ciertas tierras que al día de hoy están relacionadas con Canadá. Entre ellas pues está Vinlandia, está otra que se llama Markland. En este caso, este es tierra de forestas. En esta encontraron abundante madera, que era un recurso que en Groenlandia hacía falta. No, no era tan abundante como lo era acá. Entonces, también era una tierra muy buena para ellos. Esta está asociada a la región del Labrador de Canadá. Y también estaba Helluland, que era tierra de piedras planas. Esta realmente no fue colonizada, no nada, solamente fue como de que aquí hay algo, aquí existe otra tierra, ¿no? Entonces, estas son como las tierras que se encuentran dentro de toda esta saga y todo este libro pues nos habla de esto, ¿no? De cómo las encontraron, cómo las exploraron, quiénes fueron. Al mismo tiempo también nos hablan de la vida cotidiana que llevaban los vikingos dentro de estas tierras que ya habían colonizado, cómo fue llegando el cristianismo, también es una parte importante. ¿Por qué? Porque aquí, como les mencioné, pues los vikingos eran considerados paganos por la religión que tenían, que profesaban. Entonces van llegando poco a poco los cristianos, los van cristianizando, les van enseñando, los van bautizando, las personas se van convirtiendo por voluntad propia al punto en el que en Groenlandia eran muy pocos ya los que practicaban estas religiones paganas, que le seguían siendo fieles al rojo, le llamaban, en este caso a Thor, que seguían recurriendo a divinos, a sacerdotisas, etcétera, etcétera, porque pues esto ya era un pecado
creer en estas cosas para la mayoría de los pobladores, cuando realmente, pues antes de haberse cristianizado, pues era muy común que hicieran estos rituales, ¿no? Incluso hay una parte donde hablan de Gudrid. Gudrid es también uno de los personajes importantes dentro de esta saga. Es una mujer. Esta chica es criada es hija de cristianos, de vikingos cristianos, pero pues está siendo alojada, está siendo hospedada por una familia pagana. Entonces, en algún punto están batallando mucho porque pues hay sequías, hay desabasto en la tierra y dicen, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer a nuestra adivina para que ella nos diga qué está pasando, si esto va a durar mucho, si va a durar poco. Y la adivina le dice, bueno, ¿quién conoce estos cantos que son para, este, ofrecérselos a los dioses, para que los dioses nos respondan, para que esto, para que aquello? Y este chico dice, yo los conozco porque mi madre adoptiva me los enseñó, pero yo no los voy a cantar. ¿Por qué? Porque van en contra de mi religión. Entonces la convencen de cantarlos y dicen, su canto era tan bello, la forma en la que lo hizo era tan bella que los dioses respondieron, ¿no? Que tuvieron la respuesta que necesitaban. Y gracias a esto, la sacerdotisa, la divina, le dio una profecía exclusiva para ella. Le dijo, te agradezco con esto. Te vas a casar, vas a enviudar, pero te vas a volver a casar y vas a ser muy próspera. Entonces, toda esta parte, es muy interesante porque nos habla de cómo, a pesar de ser de religiones diferentes, tenían que coexistir. Entonces, sí llegaban a cristianizarlos, pero también respetaban todavía esta parte de sus tradiciones y no te juzgaban por estar en una religión que no era, o posiblemente sí, pero a diferencia de, no sé, en España, por ejemplo, en Inglaterra, no recurrían a la Inquisición porque profesabas algo diferente a lo tuyo. Entonces, esto es algo muy interesante porque pues así como dice, yo no puedo hacerlo porque no va en contra de mi religión, igual lo hago porque me lo estás pidiendo, porque es tu tradición y si esto nos ayuda a prosperar, adelante, ¿no? Entonces, esta es como una parte también muy interesante de estas sagas. Como les mencionaba, también nos habla de la vida cotidiana, las peleas, como les digo, cómo fue que Eirik llegó a Groenlandia por peleas, por afrentas con sus vecinos, ¿no? Cómo una avalancha termina ocasionando que se descubran tierras nuevas, que lleguen a tierras nuevas. Este, Hay mucha muerte, claro que sí. Hay personas que llegan a la locura porque ya están hartas de estar alrededor de tanto cristiano, porque dicen, estamos cayendo en desgracia porque no estamos adorando a nuestros dioses. Hay otro lado de, estamos cayendo en desgracia porque ellos quieren seguir adorando a sus dioses, por eso nos está pasando esto, esto, esto y esto. Entonces, sí es como una forma muy, muy extraña de cómo dos religiones coexisten que debería de ser como, en realidad es muy armónico, pero al mismo tiempo pues sí está como de un poquito la, la pelea de mi religión es mejor que la tuya, ¿no? O sea, te dejo profesar lo que tú quieras, pero de una vez te digo que mi religión es mejor que la tuya y por culpa de tu religión nos está llevando la fregada. Entonces, a eso se hace ver un poquito en una de las sagas, pero en sí es como, me gustó mucho esta historia porque vemos un punto muy diferente de Cristóbal Colón llegó y descubrió América, cuando realmente antes de Cristóbal Colón ya había llegado alguien más. ¿Por qué digo esto? Porque esta saga, si bien se escribió bueno, se recopiló en el siglo XIII, son hechos que ocurrieron entre el siglo X y XI. Entonces, son historias que pasaron cientos de años antes pero que forman parte de la tradición oral de Islandia, de estas personas. Entonces, ¿qué más vemos en esta saga? En esta saga aparte vemos lo que vienen siendo los indígenas, ¿no?
Este, aquí los indígenas tenían un nombre que, si mal no recuerdo, es los Skraelingar. Los Skraelingar eran básicamente los nativos de, de América. Era el nombre que los vikingos les daban, Skraelingar. Ellos, tenía un significado literal de débiles o de bárbaros, pero pues realmente eran los nativos, ¿no? Hay un, en una de las historias que nos cuentan que llegan a una tierra, si mal no recuerdo era Vinlandia. Llegan aquí a esta tierra, empiezan a prepararse para vivir ahí. Al inicio pues estaba todo bien, encuentran a los Skraelingar, a estos nativos, y los nativos pues empiezan a tratar con ellos, a hacer tratos con ellos, ¿no? Sobre ventas específicamente. Una de las cosas que más se les vendía era la tela roja. Ellos, a los Skrylingers les vendían las telas rojas hasta que esta tela empezó a escasear. Y cuando antes les vendían, no sé, a lo mejor un metro de tela, de repente era por el mismo costo que al que yo te daba el metro de tela, ahora te voy a dar un pedacito, una tirita. ¿Por qué? Porque es lo que nos queda. O sea, ya no te puedo vender más tela. Y esto hace que los Skrylingers pues se queden como de, ok, te la compro, pero, o sea, después de estos desplantes de te estoy vendiendo las cosas más caras y te estoy dando menos producto, ellos atacan, ahuyentan a los vikingos de sus tierras, llegan, los atacan y pues se tienen que ir, ¿no? Obviamente llega un punto en el que pues contraatacan los vikingos, hay por ahí una pelea, pero pues sí es una tierra a la que por el momento ya no regresan porque pues es una tierra hostil para ellos. Entonces, esta saga la verdad es que es muy buena, yo sí la recomiendo y pues me gustó mucho. Básicamente es de esto de lo que quería hablar. Entonces tenemos lo que es el contexto histórico, en qué parte del tiempo se encuentra esta saga, que es durante la Edad Media. Muchas veces la Edad Media la vemos, no sé, en Inglaterra, en España, en Alemania, y más al norte como que no sabemos más, ¿no? Entonces, esta parte de conocer un poquito más de la historia, de la tradición oral de los países nórdicos, a mí se me hizo muy interesante, a mí me gustó mucho y justamente al momento de que estábamos escogiendo los temas para nuestras exposiciones, que se mencionó la saga de Eirik el Rojo, yo dije, yo la quiero leer. ¿Por qué? Porque me parece un tema muy interesante, porque a pesar de que sigue siendo parte de Europa, muchas veces al momento de que las estamos leyendo, bueno, al momento de que vemos la Edad Media, vemos de Inglaterra para abajo. Entonces dejamos muy de lado el norte, o sea, más al norte, pues, y, y pues sí, no conocemos demasiado. Entonces leer esta saga, pues amplía un poquito más nuestros horizontes hacia lo que fue la Edad Media, como fue muy diferente la Edad Media, o sea, no es que haya sido tan diferente, sino que la forma en la que se llevaba en países como Inglaterra, como en España, como en Alemania, etcétera, era muy diferente a cómo se veía desde el lado de Islandia, desde el lado de los vikingos. Porque los vikingos realmente no buscaban como obtener riquezas, sino que ellos eran exploradores, eran navegantes y lo único que buscaban era esta parte de hacia dónde me expando, eran conquistadores, hacia dónde me expando, qué lugares digo, estos son míos, qué otro lugar exploro para asentarme, no para obtener riquezas, pero sí para asentarme, para vivir ahí. Entonces sí es como muy diferente la conquista en donde buscamos obtener riquezas, oro, plata, etcétera, etcétera, a la conquista de me estoy expandiendo. Entonces, esto es con lo que yo me quedo sobre esta lectura. Y pues muchas gracias. Como repito, mi nombre es Alejandra Salas Rangel. Soy de cuarto semestre semipresencial de la licenciatura en Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias por